Bueno, en principio quisiera hacer una introducción acerca de lo que es prepararse para la obtención de la certificación como PMP o CAPM. La CAPM o Certified Associated in Project Management es para aquellos individuos que no tienen la experiencia para aspirar a una certificación como Project Management Professional. Más adelante vamos a ver entonces cuáles son los diferentes requisitos para cada una de estas dos certificaciones. Vamos a ver entonces cuáles son o de qué se trata entonces la certificación y cómo prepararse para obtenerla. En principio, en lo que se refiere a la certificación como PMP, se supone que el individuo que aspira a esta certificación tiene la experiencia suficiente como para prepararse para este examen. El examen evalúa la experiencia en proyectos con las siguientes características: proyectos de larga duración y complejos, varios contratos, varios proveedores, muchos interesados, más de 100, equipos de trabajo multidisciplinarios y numerosos, y participan recursos humanos con culturas e idiomas distintos. Es importante entender que las preguntas de examen están orientadas a este tipo de proyectos complejos donde hay una gran cantidad de personas, donde seguramente van a ocurrir situaciones en donde amerita tener experiencia, donde va a haber conflictos, donde va a haber discusiones, desacuerdos, donde va a haber un cliente que no esté de acuerdo con el producto que se le está entregando, y ese es un poco lo que debe afrontar este individuo con cierta experiencia para afrontar este tipo de situaciones. Y para eso, bueno, se espera que domine las herramientas y las técnicas para resolver los conflictos, los riesgos o las desviaciones que surjan en el proyecto de la mejor manera posible. La gestión de proyectos que debemos entender para afrontar el examen tiene que ver con evitar las siguientes situaciones. Por ejemplo, evitar sobrecosto y no culminar más allá de la fecha acordada. Es importante comprender que el examen va a hacer preguntas acerca de cómo mantener las líneas bases, es decir, siempre va a haber variaciones y tendremos que hacer o aplicar las técnicas y herramientas que sean necesarias para corregir las variaciones, mantener o evitar cronogramas irreales, evitar demasiados cambios en el alcance o en el cronograma, evitar conflictos debido a la falta de comunicación, evitar problemas de calidad, evitar la baja moral o la baja motivación del equipo de trabajo. El equipo debe tener claro qué es lo que debe hacer. Debemos evitar entonces que el individuo no sepa lo que tiene que hacer. Debemos evitar demasiado retrabajo sobre tiempo. Debemos evitar demasiadas reuniones. Es importante la cantidad de tiempo que se pierde por reunirse y no producir nada o no acordar nada. Debemos evitar la carencia de documentación formal y la carencia de formatos y plantillas. Por otro lado, debemos debemos entender que los conflictos son normales, siempre van a ocurrir conflictos. Entendemos que el conflicto se da por la relación de el roce que hay con los individuos, las diferencias de opinión, así que siempre va a haber conflictos, siempre va a haber cambios en las personas, cambios en las herramientas, cambios en la metodología, cambios en las necesidades del cliente, cambios de alcance al necesitar modificar algún requerimiento que se ha realizado, cambios por una evolución del alcance de una manera inesperada. Tal vez no había forma de determinar lo que exactamente había que hacer porque no se tenía la información, así que los cambios van a ocurrir, variaciones también van a ocurrir. Vamos a partir de que la variación es que a la fecha de corte del proyecto debemos tener
unos valores del indicador que nos van a decir que hay variaciones y que hay que atenderlas. Esto es importante tenerlo claro porque en esto se basa las preguntas del examen. Entonces, ¿cómo aplicar a la certificación como PMP? ¿Cómo es el examen? ¿Cuál es el contenido, los requisitos, las credenciales que se generan? ¿Cómo atender la certificación como CAPM, que es la certificación para individuos que no tienen las 4.500 horas de experiencia que deben tener los individuos que aspiran a la certificación como PMP? Eso lo vamos a mostrar más adelante. Tener claro lo que es el triángulo del talento, como el conocimiento que debe tener el gerente de proyecto para afrontar proyectos de cierta complejidad. Hablaremos entonces del PMBOK y de algunas consideraciones que alguna literatura llama PMismos acerca de cómo debe pensar un gerente de proyecto que espera certificarse bajo las mejores prácticas recopiladas por el PMI. El examen contiene 200 preguntas de selección múltiple. Hay que escoger la respuesta adecuada entre 4 opciones. El examen contiene 25 preguntas para investigación, no válidas para aprobar, es decir, hay 25% o 25 preguntas de las 200 que el PMI utiliza para actualizar la base de datos de preguntas. Si estas preguntas, la tendencia es a responderlas bien, se incluyen como parte de la base de datos de exámenes. Si con frecuencia son respondidas mal, pues no son parte de la base de datos. No hay penalidad por respuestas incorrectas y son 4 horas para hacer el examen, 240 minutos, es decir, en promedio es 1 minuto y 12 segundos. Ciertamente hay preguntas donde la narración es larga y otras donde la narración es corta. Esto es un promedio. Habrá preguntas que requieren un poco más, otras un poco menos, pero deberíamos incluso tener una estrategia a la hora de afrontar el examen para no llegar a las 4 horas y no haber respondido el 100% de las preguntas del examen. Actualmente el PMI ha llegado a un acuerdo con un proveedor de nombre Pearson para hacer los exámenes. El PMI está dejando de hacer los exámenes en Prometric para hacerlo con este nuevo proveedor que se llama Pearson, que tiene una cantidad mayor de locaciones donde hacer el examen. O sea, a partir del 1 de julio del 2019, todas las credenciales se administrarán en este nuevo proveedor en un formato únicamente electrónico. El PMI no va a ofrecer más pruebas escritas a partir del 1 de julio. Todos los exámenes de certificación en todo el mundo, excepto en China, se realizarán a través de este nuevo proveedor. El proceso de presentación del examen es igual al que ha ocurrido o ha existido siempre, solo que ahora hay más oportunidades para hacer el examen o están más cerca de las personas estos nuevos centros para hacer el examen. Los candidatos podrán localizar el centro que más les convenga en la página web de este nuevo proveedor. ¿Cómo son las preguntas del examen? Bueno, el 70% aproximadamente de las preguntas del examen son situacionales, el 30% son preguntas directamente relacionadas con entradas, herramientas o salidas del PMBOK. Hay entonces preguntas situacionales, preguntas con más de una respuesta correcta aparente. Uno puede, cuando ve las preguntas, decir, bueno, tal vez las 4 opciones responden de acuerdo a mi experiencia y mi conocimiento, pero siempre habrá una respuesta que es mejor que las demás. Esa es la que debemos seleccionar. Habrá preguntas o respuestas con palabras no comunes, preguntas con mucha narración, donde se debe entender
la idea de lo que se está preguntando, y preguntas cuyas respuestas tienen información extraña o no familiar. Es importante entender que aquellas respuestas que tienen información extraña o no familiar tienen una altísima probabilidad de ser rechazadas, de no ser la respuesta correcta. Por otro lado, es bueno entender que aquellas respuestas en donde sea llamar a alguien o no hacer nada, no son las respuestas correctas, ya que el gerente de proyecto debe ser proactivo. Cualquier solución que escoja debe ser una acción que lleva directamente a la solución de la pregunta que se está planteando. De tal manera que hablar con alguien no soluciona, ignorar no soluciona. Esas preguntas con información extraña o no familiar, lo más seguro es que no sea la respuesta. Segundo, debe tener cierta claridad acerca de cómo afrontar el examen y cuál, en el caso de que no conozca la respuesta de una vez, debería poder descartar cuáles son las que no corresponden y quedarme con la correcta. Y bueno, hay un ejemplo en las próximas láminas. Hay un ejemplo que podemos ver. Por ejemplo, la primera pregunta: todas las siguientes son características de un proyecto, excepto. Es importante entender que este tipo de preguntas existe. El excepto quiere decir que de las respuestas hay tres que sí son características y de un proyecto y una que no lo es. Los dejo para que escojan cuál es. La segunda pregunta: usted recibe la notificación de que un producto a ser comprado a un proveedor será entregado tarde. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, pero hay una que es mejor que las demás. Los dejo que piensen la respuesta. La tercer ejemplo: el director del proyecto se reúne con el equipo para revisar las lecciones aprendidas de proyectos previamente realizados. ¿En qué actividad está enfocado el equipo de trabajo? Otra vez hay que escoger la mejor respuesta posible. Bueno, en la siguiente lámina están las respuestas, a ver si dieron con la respuesta correcta. El contenido del examen, es decir, las preguntas que el PMI va a realizar a quien aspira a la certificación, o el contenido o el conocimiento que debe tenerse, está en un documento que se llama Project Management Professional Examination Content Outline. En este documento se especifica cuál es el conocimiento que el gerente debe tener para afrontar el examen y aprobarlo con la mayor probabilidad posible. Vamos a ver entonces de qué se trata el contenido de este documento. En principio, este documento parte de que hay 5 dominios. El dominio inicio, del cual hay 13% de preguntas. El dominio de planificación, que tiene un 24% de preguntas. El de ejecución, un 31%. Monitoreo y control, 25%. Y cierre, 7%. Es importante saber que este documento, como lo dice el título, fue realizado en el 2015 y este año, en el 2019, está siendo modificado. Podemos encontrar en internet que el examen va a cambiar a partir de diciembre de este año, con base a lo que dice el contenido del examen. Sin embargo, es bueno entender que no está cambiando el PMBOK. Lo que puede cambiar, o lo que tal vez pronto nos vamos a enterar de que cambie, es el porcentaje de preguntas o la distribución de preguntas. Pero debemos entender que el contenido del examen siempre estará basado en el PMBOK y en la experiencia de los individuos que afrontan el examen. Entonces, lo que se espera que se pregunte en el examen de cada uno de los dominios es lo siguiente. Por ejemplo, aquí está el dominio de inicio,
en donde hay 8 tareas que son cosas que se hacen en el inicio del proyecto o en el inicio de la fase. Evaluar el proyecto, identificar entregables claves, hacer un análisis de interesados, identificar riesgos, participar en el desarrollo del acta de constitución, aprobar el acta de constitución, tener muy claro lo que es el análisis o beneficio de los entregables e informar a los interesados. Esto es lo que se va a consultar o se va a preguntar en el examen acerca del inicio. Además de ese conocimiento, hay unas habilidades y conocimientos que deben tenerse en este momento de inicio. Son habilidades analíticas, ya que yo voy a recibir información de los interesados y debo analizar, debo comprender, comparar, evaluar. Hay técnicas de análisis y beneficio, elementos del acta de constitución, ya que el acta es el documento que sale de este proceso de inicio, técnicas y herramientas de estimación. Veremos más adelante que la estimación es análoga, paramétrica y ascendente, y ya veremos de qué se trata todo esto. Y está la gestión de las estrategias para identificar el inicio del proyecto. El otro dominio es el de planificación, que tiene 13 tareas y un conjunto de actividades o tareas que se hacen para tener clara la planificación o totalmente detallada. Es bueno entender que la planificación se nutre del documento de inicio y prácticamente la planificación es elaborar el plan del proyecto con base a el plan de todas las áreas de conocimiento. Entonces, este es el contenido del dominio de planificación y aquí podemos ver el resto de las tareas. Igual que el otro dominio de inicio, hay conocimientos y habilidades que deben tenerse para afrontar el examen. Es importante tener claro entonces que cada dominio, que después veremos que se va a conocer como grupo de proceso, hay tareas, hay conocimientos y habilidades que deben tenerse para afrontar el examen de la mejor manera posible. Hablamos, por ejemplo, que en ejecución hay 7 tareas, donde hay que adquirir los recursos, ejecutar las tareas, asegurar la calidad, realizar los cambios, implementar las acciones aprobadas, gestionar el flujo de información y mantener la relación con los interesados. Y hay unas habilidades que tienen que ver con la mejora continua, técnicas de gestión de contratos, interdependencia entre los elementos del proyecto, para lograr que la ejecución del proyecto logre entregar el producto o el objetivo del proyecto. 31% de las preguntas son de ejecución. Como les comenté, este documento en este momento está siendo cambiado, va a estar listo en diciembre de este año 2019, y lo más seguro es que cambie la distribución de las preguntas, pero no, el contenido del PMBOK no va a cambiar. Bueno, igual que este proceso de monitoreo y control, son 25% de las preguntas del proyecto tienen que ver con monitoreo y control, donde se habla de desempeño, de los cambios, de verificación de entregables, de la exposición a los riesgos, puntos de atención, lecciones aprendidas, y adicionalmente hay también una cantidad de conocimientos y habilidades que deben tenerse, como por ejemplo asegurar el tema del valor ganado, utilizar técnicas de análisis de procesos Lean, Kanban, Six Sigma, técnicas de principios financieros, herramientas de monitoreo. En fin, aquí hay una cantidad de conocimientos y habilidades que el individuo debe tener claro para afrontar el examen. El último dominio es el cierre del proyecto, y aquí están las tareas que se supone que se hacen durante el cierre del proyecto, partiendo de la aceptación final de los entregables, ya que podemos tener entregas intermedias. Entonces aquí logramos la entrega final o la aceptación final, transferimos la propiedad de los entregables a los interesados, obtenemos un cierre administrativo, un cierre técnico, un cierre financiero, hacemos los reportes que sean necesarios de acuerdo a las prácticas de las empresas, lecciones aprendidas,
todo lo que es la documentación se almacena y se coloca a disposición de la empresa y de otros proyectos como información histórica. Y como habilidades o conocimientos y habilidades para hacer el cierre, tenemos técnicas de almacenar prácticas y regulaciones, conformidad con las regulaciones, requerimientos para el cierre de contrato, procesos de cierre que estén en la empresa y otros conocimientos y habilidades. Es importante entender que si bien cada uno de estos dominios tiene conocimientos y habilidades, hay dominios que son transversales a cada uno de ellos, como por ejemplo los temas de comunicación, los temas de beneficio de la realización del proyecto, temas de tormenta de ideas para acordar, decidir o encontrar situaciones que deben ser discutidas en el proyecto. Habrá que entrenar, hay que comunicarse, hay canales de comunicación, habrá conflictos, habrá métricas para comprender la satisfacción del cliente, tomar decisiones, etc. Todas estas conocimientos y habilidades, y aquí hay otras adicionales, lo que nos hace es asegurar que los grupos de procesos o los dominios no son cosas aisladas, sino que están relacionadas a través de estos conocimientos o habilidades para ejecutar proyectos. Para presentar el examen hay varias consideraciones, por ejemplo, tener un título o un grado universitario o equivalente y 4.500 horas de experiencia, que equivalen a 36 meses. O puede ser no tener un título universitario, ser un bachiller o equivalente y tener 7.500 horas de experiencia. Estas horas, 4.500 o 7.500, dependiendo de si hay título universitario o no, son en proyectos realizados en los últimos 8 años y ejecutando roles de liderazgo. Si tal vez no tengan que ser el gerente de proyecto, deben tener roles de control y gestión, no ejecutores directos de las tareas. Además de el título universitario o bachiller o equivalente y las horas, hace falta una capacitación. Podemos encontrar en la literatura que se habla de 35 horas de contacto o de capacitación en temas relacionados con gerencia de proyectos. Todo eso debe tenerse para poder ser candidato. Y también tenemos que el examen tiene un costo. Vamos a ver ahora una tabla del costo. Son $405 si se es miembro y 555 si no se es miembro del PMI. Y eso se puede pagar de estas formas: tarjeta de crédito, cheque, money order, transferencia. De estas formas son las que permite el PMI para hacer el pago respectivo. Y los costos, bueno, la primera vez que cuando al candidato se le aprueba el papeleo y hace el examen por primera vez, el costo, como comenté, es 405 si es miembro y 555 si no se es miembro del PMI. Ahora, si por alguna extraña razón no se aprueba el examen al primer intento, hay un segundo intento que cuesta 275 si se es miembro y 375 si no se es miembro. Es importante saber que con la aprobación de los requisitos curriculares que se están solicitando, se puede hacer el examen hasta 3 veces. Es decir, si no se aprueba la primera vez, la segunda vez no hay que introducir más requisitos, solo hacer el pago respectivo. Si después de estos 3 intentos, con el mismo papeleo aprobado, no se aprueba el examen, hay que esperar un año y volver a repetir todo el proceso. Aquí podemos ver un flujograma de los lapsos y los pasos para obtener la certificación como PMP. En principio uno puede comenzar a llenar la aplicación en línea, por lo cual dispone de 90 días. Una vez que se somete la aplicación llena, el PMI responde en 5 días hábiles
Una vez aprobado el currículum o los requisitos, se realiza el pago, y una vez realizado el pago puede caerse en un proceso de auditoría. Ese proceso lo que hace el PMI es que solicita que la información que ha sido llenada en los formularios de cada uno de los proyectos, el individuo que era el jefe del gerente de proyecto, que esté aspirando a hacer el examen, confirme que esa información es correcta. Más adelante vamos a hablar de eso en detalle. Una vez aprobado el papeleo, como comenté, una vez que se levante la auditoría, entregando la certificación por parte de quien era nuestro jefe en cada uno de los proyectos, de que lo que decimos ahí es cierto. Una vez que se envía esa información al PMI, entonces tenemos un año para hacer el examen. Durante el examen, una vez aprobado el examen, comienza a transcurrir un ciclo de 3 años. En esos 3 años debemos acumular 60 unidades de desarrollo profesional o PDUs, y a los 3 años entonces se renueva la membresía. Se deben tener estos 60 unidades de desarrollo profesional y pagar la cantidad equivalente si se es miembro o no se es miembro del PMI. Y así entonces uno va renovando la certificación por 3 años más. Hay que volver a acumular 60 unidades de desarrollo profesional o PDUs y pagando la tarifa respectiva de renovación dependiendo de si es miembro o no es miembro, para mantener entonces la credencial activa. En el caso de la certificación como CAPM, que es la certificación para aquellos individuos que no tienen las 4.500 horas, para aspirar a la certificación como CAPM hay 2 opciones. La primera es tener el diploma de un segundo nivel de educación y las 1.500 horas, o la segunda opción es tener el nivel de educación certificado de segundo nivel y 23 horas de contacto, que equivalen a un curso. Ese curso orientado a la gestión de proyectos con base a las prácticas establecidas por el PMI. El costo del examen es para los miembros 225 y para los no miembros 300 dólares. Y la forma de pago es igual que en el caso de la certificación como PMP: tarjeta de crédito, con cheque, con money order o transferencia. En el caso de la certificación como CAPM, el total de preguntas es menor, son 150 preguntas, de las cuales 15 no son parte de la nota. Otra vez es el tema de mantener actualizada la base de datos con preguntas que la mayoría de las personas pueden responder, y es un examen de 3 horas. Es 1 hora menos que el examen de certificación como PMP. Igual que en el examen de PMP, para el examen de CAPM también hay un documento que dice o hace énfasis en qué es lo que se va a preguntar. Ese documento contiene lo siguiente: hay un porcentaje de preguntas por cada capítulo para el examen de CAPM. Recuerden que el examen de CAPM es para individuos que no tienen experiencia y van a comenzar a hacer carrera en temas de gerencia de proyectos. Entonces las preguntas son directamente del PMBOK y son 6% de la introducción, 6% de lo que es el entorno del proyecto, 7% el rol del gerente de proyecto, 9% el rol del área de conocimiento de integración, 9% de alcance, 9% de schedule, 8% de costos, 7% de calidad, 8% de recursos, 10% de comunicación, 8% de riesgos, 4% de adquisiciones y 9% de la gestión de los interesados. Ese es el porcentaje de las preguntas por cada uno de los capítulos del PMBOK. De tal manera que el que aspira a la certificación como CAPM solo va a recibir preguntas del contenido del libro.
Igual que existe un diagrama de flujo para la certificación como PMP, tenemos uno para la CAPM. Uno igualmente puede llenar la aplicación en línea, tiene 90 días para hacerla, la somete una vez que esté terminada y responde en 24 horas el PMI, se procede al pago y otra vez uno puede caer en auditoría para que quien haya colocado uno, en el caso de la experiencia o en el caso del curso, se verifique si eso, alguien que no sea uno, el que es candidato, se certifique que eso es cierto y entonces hay un año para hacer el examen. Uh, la certificación como CAPM no es renovable, dura 5 años y la expectativa es que durante esos 5 años el individuo logre trabajar y acumular experiencia para aspirar a la certificación como PMP. La renovación cada 3 años de la certificación como PMP, como les comenté, es necesario acumular 60 Professional Development Units o unidades de desarrollo profesional y están separadas en dos. 35 PDUs es en educación, o sea, el gerente debe recibir educación y debe recibir educación en temas técnicos, en temas de liderazgo y en temas de estrategia, que es lo que se conoce como el triángulo de talento. De tal manera que si queremos renovar la certificación cada 3 años, debemos tener 8 PDUs en cada una de ellas. Para llegar a 35 se pueden obtener PDUs en cualquiera de las 3 hasta llegar a 35 PDUs. La diferencia, que son 25 PDUs, deben acumularse de la siguiente forma: 8 horas dedicado a trabajo como profesional y el resto de las horas eh, devolviéndole a la comunidad de gerentes de proyectos algún curso, adiestramiento, charla o preparación sobre algún taller. De tal manera que como gerente de proyecto yo debo educarme 35 PDUs y debo darle a la profesión 25 PDUs. Y esto es lo que debo hacer en 3 años, además de pagar la tarifa de renovación cada 3 años. De esta forma mantengo la certificación actualizada por un nuevo periodo de tiempo. ¿Por qué la gente no pasa el examen? Bueno, porque hace cursos de gerencia de proyectos que no están alineados con las mejores prácticas establecidas por el PMI, porque no leen la pregunta correctamente. Es importante leer la pregunta y las 4 respuestas y escoger la mejor respuesta posible. De tal manera que siempre hay que leer todo, las preguntas completas, las respuestas completas. Por nerviosismo, aunque yo les puedo decir realmente que el nerviosismo dura un minuto, ya una vez que uno se sienta a hacer el examen, ya lo que queda es responder. En falta de un método para gestionar la prueba, yo sí les puedo recomendar que, como el examen ahora es en electrónico y hay un reloj en conteo regresivo que uno puede ver constantemente, es jamás tener el reloj en contra. Es decir, si son 4 horas para 200 preguntas, bueno, es 2 horas 100 preguntas, puede ser 50 preguntas por hora, 25 preguntas cada media hora y tener un control de no estar con el reloj en contra, porque la presión sería altísima, porque tendría que apurarme. Yo les puedo recomendar que es mejor apurarse un poco, tener algunos minutos de holgura para culminar el examen y después pensar con paciencia una vez que ya uno tiene ese exceso de tiempo. Eh, es una malísima práctica no tener una estrategia y llegar a las 4 horas y que se haya acabado el tiempo sin responder todas las preguntas. Es importante que eso no ocurra y para eso lo que hay que hacer es practicar con preguntas de examen para acostumbrar el cerebro a leer rápido y escoger rápidamente una pregunta de examen. Finalmente quería comentarles lo que
alguna literatura llama PEMismo, y básicamente son premisas o conocimientos que el PMI exige y que se debe aceptar para responder correctamente las preguntas del examen. Por ejemplo, el gerente de proyecto coloca los intereses del proyecto por delante de sus propios intereses. Las organizaciones poseen información histórica disponible y la utilizan. Siempre se utiliza un WS, no importa el tamaño o la magnitud del proyecto, siempre se hace una estructura desagregada de trabajo. Las personas deben ser compensadas por el trabajo que realizan en un proyecto. Todos los proyectos deben planificarse. Y el último mismo de esta lámina, hay muchos. El gerente del proyecto busca la mejora continua de la calidad del proyecto. Dicho esto, es importante tener claro que prepararse para la certificación es fácil, aunque no hay que descuidar ningún detalle. Es algo que se puede hacer sin mayor complicación. De tal manera que los invito a que se preparen de la mejor manera posible para afrontar un examen que les va a cambiar su carrera profesional. Muchas gracias.